Si en algún momento escuchas algún error de sonido es porque grabo este vídeo en distintos momentos con el filtro Nvidia Broadcast. Disculpe las molestias. Este vídeo solo tiene dos opciones. ¿Va a ser amado o va a ser odiado? El K-pop se está yendo a tomar por saco, incluso las empresas, sobre todo por culpa de dos, aunque hayan sido todas, HYBE y YG, las dos que fueron al extremo de cargarse la calidad con tal de hacer cientos de millones de dólares sacando música comercial todo el rato. Uy, espera, si esto es YG. HYBE en este tema se salva un poco, porque BTS siempre ha tenido y tendrá una discografía muy buena, una de las mejores en mi opinión, porque los miembros se enfocaron en hacer música de calidad, pero desde que este conglomerado se expandió, no se puede decir lo mismo. Están demasiado centrados en el dinero. Sí que cargaron la calidad de la música para que los idols sean embajadores de marca de ropa y joyas. Casi cualquier grupo exitoso que han debutado no tardaron en mandarlo a eventos de moda. I-Elite incluso fue a uno antes de debutar. Aparte, que los que manejan todo allí luchan todo el rato, y se corrompió solo porque Mansi Hyuk se cegó por el poder financiero y político que le dio BTS. YG en su caso nunca le dio Blackpink el trato que merecieron, porque estaban centrados en ganar la mayor cantidad de dinero posible a un punto de que Teddy, su productor, tuvo que defender lo indefendible y ahora se fue de YG. Las dos únicas empresas líderes que se dieron cuenta que incluso si tener idols siendo embajadores de marcas de renombre es importante, sigue siendo imprescindible seguir teniendo un grupo con calidad, son SM Entertainment y Joggibee Entertainment. Seamos honestos, estas dos son las únicas empresas líderes que no se han cegado completamente por el éxito de sus artistas, porque aun teniendo una gestión dudosa, se esforzaban en que sus artistas tuvieran música de calidad. SM Entertainment declinó en este aspecto durante 2023 debido al auge de HYBE. Joggibee Entertainment en su caso fue más consistente en este apartado, aunque tuvieron sus bajos. Y últimamente los fans se están dando cuenta de que la empresa no es tan mala y en mi opinión la próxima líder de K-pop. Pero bueno, lo de mala lo veremos a continuación. Y antes de que me digáis que se la voy a chupar a la empresa, empecemos con lo malo. Ya os adelanto que el mayor problema de esta empresa es el marketing a muchos niveles, empezando por el que entenderéis más fácil y siento que vayáis a oír mucho Nichu en este vídeo, tanto por lo bueno como por lo malo. Las canciones, y no la selección de esta en el mayor de los casos, sino cómo las anuncian, y os voy a poner dos ejemplos que casi están en el terreno de ser una estafa, sobre todo uno de ellos. Y esto no es una crítica que nace desde el odio, sino del cariño y amor que tengo por los grupos de la empresa, pero siento una mezcla de frustración y decepción esperanzada porque sé que Joggibee Entertainment puede hacerlo mucho mejor. Los ejemplos son Rise Up de Nichu y Checkmate de Itchy. Muchos seguramente no conozcáis a Nichu. Os hago una introducción rápida. Grupo de J-pop principalmente, aunque también pueden hacer K-pop. Debut en 2020, 8 chicas japonesas y una estadounidense. Mestiza, mitad japonesa, mitad estadounidense. Uno de los grupos más populares en Japón desde pre-debut. Tienen el predebut más visto que una agencia de K-pop haya hecho con muchísima diferencia. Y para esto lo voy a comparar con varios de los debuts más vistos en los últimos 5 años. TXT con Crown se queda solo a un poquitito más de la mitad de visitas en YouTube. Fearless de Seraphim y Hype Boy de New Jeans se quedan a poco más de la mitad. Black Mamba de Aespa y Butter Up de Baby Monster se acercan, pero todavía les quedaría un buen camino hasta llegar. El único debut en los últimos 5 años que supera el predebut de Nichu en visitas en YouTube es Dala Dala, de Itchy, con 326 millones de visitas en YouTube, y solo supera a Nichu por 8 millones de visitas en el momento en el que escribo este guión, porque esta canción de Nichu es Make You Happy con 318 millones de visitas. Mira que Nichu es mi grupo favorito, pero es que ni yo puedo explicar por qué consiguió tantas visitas. Yendo al tema, después de esta pequeña introducción y pasados 4 años, deciden mentir a la gente que les dio el éxito del grupo diciendo la verdad, los fans. ¿Por qué? Anuncian Rise Up con la buena noticia de que Nichu será quien haga el opening y ending de la segunda temporada de Tower of God, confirmado por la propia cuenta del anime. Lo anuncian como el primer EP del grupo. Y acordaros de este detalle de que lo anuncian como el primer EP del grupo. Lanzan las fotos teaser, Nichu cambia de concepto, y cuando se saca el MV de Rise Up, todo bien, no es una canción mala, es un paso hacia adelante para la evolución del grupo. Cuando saque el EP, lo normal es que tenga de 4 a 6 canciones nuevas, ¿no? Jeje, no.
Solo 2 canciones, las cuales son el opening y ending, puestas de diferentes maneras para hacerlo llamar EP. ¿Y por qué sonó tan frustrado? Porque nunca fueron claros con la cantidad de canciones que llevaba. Y yo lo reservé desde el día en que se anunció, que a lo mejor soy el único subnormal de toda España que se lo compró. Encima de todo, la edición limitada por 40 pavos, enviada desde Japón. Solo dijeron la cantidad de canciones en un post donde ni eso era importante. Lo importante de ese post era lo que incluía cada edición. ¿Y sabéis cómo eran las canciones en cuanto a cada versión? Una es solo las 2 canciones y las instrumentales. La otra, las 2 canciones en coreano, japonés e inglés. Y la otra, solo 2 canciones. Técnicamente es un EP, pero conformado por solo 2 canciones haciendo un mambo jumbo para justificarlo cuando solo es un single extendido. Pero al debut lo llamaron single, ¿y sabéis qué? Ese incluía 4 canciones nuevas. Ese sí es un EP. Luego continuo con Nichu. Pasemos a Itchy. Con este grupo rozaron muchísimo el terreno de directamente estafar a sus fans. ¿Por qué? Mentir diciendo la verdad otra vez. En específico, anunciar Checkmate con concepto de realeza e empoderamiento, un concepto maduro. Estaréis viendo metraje e imágenes de los teasers de Checkmate. Desde el inicio se prometía un concepto que le gustaba a la gente, pero empezaron a mostrar sneakers en TikTok antes de que saliera la canción, y la gente dudaba de la canción viendo lo anterior, pero siguieron y siguieron. Pasó lo mismo cuando anunciaron todas las canciones del EP, pero sacaron el MV para sneakers y rápidamente se volvió el comeback de Itchy más odiado con mucha diferencia. La canción no es mala, habría sido mucho más gustada poco después del debut de Itchy, pero no después de Loco, cuando te venían prometiendo un concepto de realeza y la única razón fue usarlo de manera estética sin sentido cohesivo con sneakers. Me falta una cosa, esta no es la portada original de Checkmate, sino esa. Esto completa por qué digo que la empresa rozó el terreno de directamente estafar. Nunca mintieron porque realmente usaron esa estética, pero no la dieron como prometieron. Por eso mintieron diciendo la verdad. Como esos profesores que prometían protegerte del bullying, pero en realidad nunca fue útil y solo te hicieron caso cuando te saltaste las normas del colegio para protegerte, solo para que los profesores te culpen de lo que sufres. Eso es por lo que Sneakers fue tan odiado, y cualquier fan que no acepte cualquier basura solo porque son sus idols, te dirá que Sneakers es una de las peores o la peor canción que Itchy tiene. Ahora vamos con la gestión. Está bien que Nichu tenga una gestión que otros grupos de la empresa podrían soñar y ser cuidadas, pero tener a Itchy sin cuidado de salud mental contra el hate durante casi toda su carrera. Antes de este año eras libre de echarle todo el hate que quisieras a Itchy sin importar las consecuencias en los miembros, porque a la empresa solo le importaba el dinero de su cuenta bancaria. Líderes del entretenimiento según su eslogan, que llegaron a puntos bajos a los que solo SM podría haber llegado en sus momentos más controversiales. Y no hice esta comparación para culpar a ninguno de los grupos, solo que si estás dispuesto a asegurar que un grupo esté bien cuidado, haz lo mismo con los otros. Solo cambiaron cuando vieron que el circo se les caía sabiendo que el grupo ha fracasado, viendo que necesitan pagar una sede que les costará cientos de millones de dólares construir. Espero que no os sorprenda que Itchy haya fracasado, tanto yo Entertainment como a los fans. ¿Qué grupo gestionado así va a ser famoso durante tanto tiempo? Mintiendo a los fans, priorizando el ingreso de dinero, poco o nulo cuidado de la salud mental de las cantantes, lanzar 3 MVs completos en menos de un mes en un comeback sin una de las miembros, etc. En el caso de Nichu, os haré una pregunta. Antes los fans os quejabais del mismo concepto desde 2016 hasta 2019, porque JYP Entertainment solo quería hacer la mayor cantidad de dinero posible. Eso seguía de acuerdo con Nichu al usar el mismo concepto durante 4 años desde pre-debut hasta 2024, al punto de que incluso el segundo álbum estuvo cerquísima de ser un fracaso, y el debut coreano lo tuvieron que inflar de visitas con anuncios porque si no también hubiera sido un fracaso, aunque lo hicieron también con Party O'Clock de NMIX. Pero ¿sabes qué pasa cuando no inflas con anuncios las canciones? Que ni en un mes el comeback más esperado desde hace años de Nichu, con cambio de concepto, llega a las 10 millones de visitas. Aplaudamos a JYP Entertainment por hacer algo que deberían de haber hecho hace años,
Aplaudamos al niño retrasado porque la barra está muy baja con esta empresa, manejada por hijos de puta que con tal de tener un bonus gordo en su cuenta bancaria, dejaron que dos de sus grupos pilares fracasen. Y sí, Nicho es un grupo pilar para la empresa. Ninguna empresa de K-pop ha debutado un grupo japonés que haya tenido el impacto que Nicho tuvo en Japón. Pero estos cabrones sin escrúpulos son capaces de cualquier cosa por dinero. Mandan a una de las miembros de Beach a reposo sin dar noticias durante meses. Ni siquiera los miembros pueden dar noticias. Lia también estuvo en reposo, pero por ansiedad. Tener a productores incompetentes trabajando para Enmix. Sobretrabajar a sus artistas, no protegerlos, ser unos baratos. Intentar lo malo 2 veces aunque sea obvio que no funcionará. Trato preferente a otros grupos. Mantener a gente incompetente gestionando un grupo muy importante. Cambiar solo cuando les afecta la cuenta bancaria. Estoy seguro de que me estoy dejando algo más. Antes de pasar a lo bueno, necesito decir varias cosas que son mis opiniones. Os voy a dar contexto para la primera. Un año después de estar en el K-pop, cuando Ichi debutó, en poco tiempo se convirtieron prácticamente en mi grupo favorito, antes de que Nicho lo fuera. Cuando me empezó a gustar tanto, acababa de salir de luchar contra el bullying después de sufrirlo durante 6 años. Y me empezó a gustar tanto el grupo porque me hacía feliz, y ese amor después me hizo ver el potencial que tenían. No digo esto para dar pena, es lo último que quiero. Yo solo quiero dar a entender que no es fácil para mí como fanático decir lo que diré en un momento, después de terminar de contextualizar. No es fácil y me hace feliz lo que diré, pero ver cómo Yogepi hacía todo esto a las chicas, aparte de los fans defendiendo cosas que no se deben defender, y los creadores de contenido de K-pop casi que haciendo caso omiso a uno de los peores tratos en una empresa líder en los últimos 5 años, tanto a fans como a idols, todo eso me ha hecho pensar, y siento ser yo el que lo diga, pero Ichi y Nicho se merecen fracasar. No es culpa de las chicas, sino totalmente de la empresa. Si esas estrategias no funcionan en empresas pequeñas, ¿por qué cojones iban a funcionar en una empresa grande? Si me notáis muy enfadado con la empresa es porque por el trato que le daban a Ichi, acabé dejando de seguir a Ichi. Y dejó de ser mi grupo favorito, porque no voy a dejar que la empresa se salga con la suya con el trato que le daban. No puedo apoyar a un grupo tan maltratado. Ser fan no es solo apoyar a tu grupo favorito, sino también cuándo dejar de apoyarlo, porque esos cabrones de traje no se lo merecen. Ojalá me pudiera gustar Ichi, pero ese amor está manchado por odio hacia la empresa, por ser hijos de puta sin escrúpulo. Sé que las chicas no tienen la culpa. En el caso de Nicho, es incluso más difícil, porque juntad por qué me gustó Ichi y saber que el grupo podría ser mucho más, pero por puto dinero nunca será lo que pudo ser. Es útil amar algo que sabes que nunca será lo que podría ser. Me he planteado dejar de apoyar a Nicho y cómo hacer mi contenido si realmente voy a ser el único hablando de la mierda del K-pop para intentar cambiar la industria. ¿Y sabéis qué? Seré el pesado que intenta cambiar la industria. Nadie me puede quitar mi amor por el K-pop. ¿Se lo quieren arruinar? Que pasen por encima de mi cadáver. Si tengo que enfrentarme a un productor, lo haré. Si es un youtuber con 10 o 100 veces más suscriptores que yo, lo haré. Si es el mismísimo JYP, Lee Soo-man o Min Hee-jin, lo haré. No me rendiré hasta que realmente se me vaya la cabeza. Sé que no va a ser un camino fácil y espero tener éxito, pero es mejor fracasar intentándolo que estarte quieto sin hacer nada. Si piensas como yo, seamos los pesados que quieren luchar por un mejor K-pop. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Podría seguir hablando de lo malo de esta empresa en futuros vídeos, pero empecemos con lo bueno, porque si no este vídeo se va a hacer muy largo. Puedo seguir hablando de lo malo de esta empresa en futuros vídeos, pero empecemos con lo bueno porque si no este vídeo va a ser larguísimo. Aunque dejarme hacer una introducción a esto. Dejemos las cosas claras. Antes de que empezase la quinta generación con New Jeans, JYP Entertainment dominó la cuarta generación ellos solos. Ni siquiera SM Entertainment podía seguirle el ritmo. ¿Sabéis cuándo fue la última vez que una empresa solamente dominó una generación entera? Cuando el K-pop empezó en la primera generación con SM Entertainment como líder al ser quien creó el K-pop. Nadie, y repito, nadie se acercó al impacto que tuvo ni poder seguirle el ritmo a JYP Entertainment en la cuarta generación. Seamos objetivos y aclaro que esto no es sobre qué grupo es mejor o peor, sino el impacto que tuvo el grupo. Desde que BTS debutó, ¿qué grupo masculino de la cuarta generación ha tenido tanta repercusión como Stray Kids? Ninguno, repito,
No es ver qué grupo es mejor, es ser objetivos sobre el impacto del grupo. ¿Qué grupo femenino de la cuarta generación antes de la quinta tuvo tanto impacto como ITZY? Ninguno, y aclaro que aespa, antes de que debutase New Jeans, tuvieron un gran impacto, pero no se acercaba al de ITZY. Antes de que me vengáis a decir que si A o B, ITZY ya no me gusta tanto como antes. Y aespa me gusta mucho, pero seamos objetivos. A New Jeans no las incluyo porque empezaron la quinta generación, aunque muchos digan que son de cuarta. Y por último, nombradme un solo grupo japonés hecho por una empresa de K-pop que haya tenido el impacto que Nichijou tuvo. Estoy esperando. ¿Veis lo que digo? Antes de la quinta generación, solo un grupo le pisaba los talones a JYP Entertainment, el cual era aespa. Repito por enésima vez, no digo que Nichijou, ITZY o Stray Kids sean mejores que los demás, pero el impacto es inalcanzable para grupos de la quinta generación porque el K-pop ha caído en popularidad a todos los niveles, incluso a nivel corporativo. Y me quejaba de que mi anterior vídeo era largo. Si solo voy por poco más de la mitad del guión, y esto ya está durando 16 minutos. Y empezando por los puntos que diferencian a esta empresa es la música. Son entre las empresas grandes los que más se innovan. Ojalá pudiera decir lo mismo de grupos menos famosos, pero estos no suelen hacer tanto impacto. Y ojalá pudiera decir que las innovaciones que hizo JYP fueron duraderas, pero no porque el marketing es una mierda, porque arruinan un buen cambio solo porque piensan con el bolsillo antes que con la cabeza, y me dará un aneurisma tratar de hablar bien de esta empresa porque el marketing... Mejor paro. Lo primero es que siempre tienen que estar intentando algo nuevo porque ya se sabe que si se comercializa más de la cuenta van a fracasar. Se vio con Sneakers, Cake, Coconut, los My Breath, en contexto de lo que Stray Kids puede conseguir, Roller Coaster y no sé si alguna más. Después, gracias a que esta razón engloba muchísimo, se puede extrapolar a muchos sectores. Vayamos con los grupos. NMIXX está intentando algo que no intentó nadie con su concepto de juntar varios géneros en una sola canción. Y si bien se iba haciendo mucho tiempo eso de juntar géneros en una canción, NMIXX lo hace para que en una misma canción puedan sonar dos. Cosa que por mucho que busques en el K-pop, de esa manera solo lo hizo aespa y SM Entertainment lo acabó abandonando. Pero NMIXX lo sigue intentando, aunque por alguna razón JYP se empeña en trabajar con productores incompetentes donde pensaba que Frankie Day se salvaba, pero no, ella también es parte del problema, porque hace canciones vacías y justo es Dice, la canción más famosa del grupo, es la canción principal que menos vacía se siente, y ella forma parte de un grupo de productores llamado The Hub, los cuales no tienen excusa alguna para no haber hecho una buena canción para NMIXX en 2 años. Porque ya habían trabajado con artistas como Treasure, Nichijou, ITZY e incluso Twice. Pero si os fijáis, Frankie Day cada vez que hace una canción para algún grupo de JYP, siempre está en las canciones más odiadas. Dice, aunque sea la más popular, gustó más por la coreografía que como canción en sí. Las únicas canciones que podría decir que ella hizo que gustaron fueron Young Dumb Stupid y Clap Clap. Young Dumb Stupid ni siquiera pegaba con el concepto de NMIXX, y gracias a la incompetencia de The Hub y Frankie Day, The Hub casi que ni produce para NMIXX, y solo han dejado a Frankie Day porque es quien más ha trabajado con el grupo, aunque no me sorprendería que dejasen de trabajar con ella también. Y no me importa que Frankie Day sea una productora que ha hecho canciones que han alcanzado el platino, fue incompetente con NMIXX y punto. Nichijou es otro grupo que yo marco como innovación. ¿Por qué? Ninguna agencia de K-pop intentó antes debutar un grupo japonés y menos siendo de chicas. Con este grupo, la empresa se estaba arriesgando muchísimo. Fácilmente, Nichijou es el grupo mejor balanceado que la industria haya podido ver, porque no solo hay miembros que cantan muy bien como Nina y Miji, sino también para el baile como Ryo, para lo visual, Miji y Ayaka, sino que también para el rap con Mayuka y Rima, sobre todo Rima. Incluso las miembros que no son muy buenas en algo, son buenas para cantar. La razón por la que separo a Rima para destacar a este grupo es porque es una de las mejores raperas de la industria y JYP no lo aprovecha. Pero me parece ilógico y absurdo que JY Park diga que la fortaleza de Rima es el canto, siendo hija de Shibra, un rapero muy importante de Japón,
sabe el rap mejor que el canto por descendencia porque su padre se lo enseñó. Sabe escribir sus letras, componer y comprende que el rap no solo es rapear rápido como hace YG Entertainment con Asa desperdiciando su potencial, sino las barras, la entrega de estas y complementar tu voz a la instrumental. Y solo por el juicio de alguien que no sabe de rap nos estamos perdiendo a una de las mejores raperas de la industria. Joey Park sabe sobre el canto como la palma de su mano, pero no sabe nada de rap. Por muy bien que pueda cantar, nunca llegará al nivel de Miji, Nina, Riku o Mako, porque esa no es su fortaleza. Es como poner a Valentino Rossi a darle consejos a Hamilton de cómo conducir un Fórmula 1. Para que ella se convierta en la mejor rapera, no necesita tener miedo en tirar mierda, aunque en el K-pop aquí haya muchas ofendidas cuando tocan a su idol o cuando a una idol rapera como Soyeon actúa como una rapera de verdad. Recibir consejos de Three Racha porque ellos sí saben sobre rap y llevan haciéndolo desde hace muchísimo tiempo, y quitar a Joey Park como productor del grupo, aunque es obvio que no lo hará, por muy buen productor que pueda ser, le importa más su cuenta bancaria. Podría seguir hablando del grupo, pero no miré por las ramas. Joey Entertainment, no os olvidéis de que fueron las mujeres quienes os hicieron ricos. El último grupo del que hablaré será Stray Kids. Este grupo cambió la empresa porque son uno de los grupos más importantes de la industria. Nadie ha hecho música como ellos. Y no solo hacen hip hop, sino que te pueden venir y hacer una canción totalmente lo contrario para otro grupo, como con Paradise de inicio. Son hombres, porque ya no son chicos, que están con los pies en la tierra, que no tienen miedo a hacer música que otros no hacen. Otro punto a favor de Joey Entertainment es que entrenan a los idols para que sean ellos mismos y no una plantilla. Y sí, sé que los idols no pueden ser ellos mismos, pero ya me entendéis, en la poca libertad que tienen. Joey Entertainment destaca en este campo, ya que es algo que se nota sobre todo a la hora de hacer contenido, porque los y las idols de esta empresa se sueltan mejor en cámara que los de otras empresas. Pero aún así, por lo obvio, el dinero, la lana, no lo aprovechan. Al menos espero que con las consecuencias que tienen empiecen a aprovecharlo. La naturalidad es mucho más rentable que la búsqueda por la perfección, porque Minji Jin lo ha hecho con New Jeans. Y si aún así crees que estoy equivocado, solo hay que ver a YG Entertainment inspirándose en Joey P para presentar el lightstick y el nombre del fandom de Baby Monster, y también con Ador imitando el reality show en el que aparece Haewon para una colaboración con Nike. Este próximo punto lo haré lo más conciso posible, y es que siendo vagos, todavía cambian la industria. Y sé que vagos no es la palabra, sino que saben cómo, cuándo y dónde invertir cuando se tienen que poner las pilas. Esta es una de las razones por las cuales Joey Entertainment es la empresa de K-pop más eficiente y la segunda agencia de K-pop más grande, solo por detrás de HYBE. Y si no me creéis, el orden de empresas más grandes de K-pop es: primero, HYBE, que su valor suele estar rondando los $5.000 millones, aunque lleva su valor bajando muchísimo tiempo. Después, Joey Entertainment, que suele estar rondando los $1.200 millones, aunque también su valor está bajando muchísimo. Después, SM Entertainment, cuyo valor suele estar más o menos en los $1.100 millones. Y terminando con las Big Four, YG Entertainment, cuyo valor siempre suele ser el más bajo, ya que está rondando ahora mismo los $500 millones. Y el hecho de que Joey Entertainment sea la segunda empresa de K-pop más grande es muy importante, porque lleva incluso a empresas como SM a actuar como ellos, sobre todo para ahorrar dinero. En el vídeo donde SM presentaba SM 3.0, eso era básicamente juntar cómo funcionaba HYBE y cómo funcionaba JYP, sobre todo en su sistema de multicentros de producción, el cual básicamente es una copia de cómo lleva Joey Entertainment funcionando desde 2018-2019, solamente que lo hicieron a su estilo. ¿Por qué? Porque es mucho más barato gestionar múltiples centros de producción pequeños a estar gestionando una gran discográfica, porque los recursos que utilizas en una también los puedes utilizar en otra. Si no me entiendes, imagínate cuando el profesor mandaba hacer un gran trabajo dividido en grupos. Aquí pasa lo mismo porque cada una se centra en una cosa, y llevándolo al terreno de SM, esto significa básicamente que los recursos que utilicen con SPA también los pueden utilizar con Rise. Creo que me he repetido allí, pero espero que lo hayáis entendido. Pero si hablamos de esto en Joey Entertainment, importa poco,
porque los problemas llevan siendo los mismos de antes durante más de una década. ¿Para qué pones un sistema de 4 divisiones si al final se dan los mismos problemas que hace más de 10 años? Trato preferente a grupos, falta de innovación, descuido de idols, sobretrabajo, etc. Cuando los problemas persisten durante tanto tiempo, la culpa y responsabilidad recaen directamente en Park Jin-young, el CEO Jong-wook y los demás ejecutivos, porque son los que deben llevar la empresa y los que tienen que cuidarla si hay problemas, pero viendo que no cambia, JYP Entertainment va a necesitar muchísimo más que un cambio de staff para que Ichi vuelva a la cima, cuide mejor a sus grupos, no mentir al anunciar nueva música, innovar y que la industria les tome en serio. Necesitan ese cambio radical para que la industria les tome en serio porque no quiere que JYP la lidere. ¿Os creéis que Naver, Kakao, CJ&M, SM Entertainment y HYBE quieren que una empresa conocida por actuar distinto las lidere y además cambie el status quo? JYP Entertainment es la única de las Big Four que no se deja controlar por nadie. Muy pocas veces les he visto caer tan bajo como HYBE, SM Entertainment y YG Entertainment, que se dejan controlar por A, B o C. Prefieren fracasar a ser unos vendidos. ¿Y por qué incluí SM y HYBE antes? Aunque sea verdad que últimamente están apostando por las redes sociales, históricamente han sido los que más han dependido de los medios tradicionales, HYBE desde los últimos años. JYP siempre ha sido la única que siempre estuvo adelantada en cuanto al contenido en internet. SM y HYBE se esperaron a que JYP estuviera en su momento más bajo justo para actuar como esta. Pero ¿de qué importa todo esto que estoy diciendo si la empresa hace lo máximo para que la industria no les tome en serio? Son la única empresa grande que en vez de solucionar sus problemas y poner a gente competente, la mantienen y parece que la protegen. Los problemas llevan siendo los mismos desde hace más de 10 años cuando JY Park todavía era el CEO. Se supone que la actual estructura empresarial tiene que evitar la preferencia y competencia interna, pero en vez de darle a NMIX el presupuesto que necesitan, se lo cortan, mantienen a una productora que solo hizo fracasos cuando era trabajar con grupos de la empresa. Y JY Park o Park Jin-young, eres un imbécil de doble cara que crees que lo sabes todo, haciendo que todos piensen que te importan tus artistas, cuando dejas que Ichi tenga el peor trato que un grupo de una empresa grande ha tenido desde que TVSQ demandó SM Entertainment. Eres el accionista mayoritario de tu empresa. ¿Por qué no haces nada para favorecer a tus artistas? Dime una sola cosa que hiciste a favor de todos ellos, incluidos hombres y mujeres, que no haya sido ser juez en un programa o producir canciones para alguno de los grupos. Incluso Ban Shi-hyuk hace más y es un codicioso de mierda. Yang Hyun-suk ha cubierto a criminales como Seungri, pero al menos tiene su mierda junta. Incluso Lee Soo-man sabe su lugar. Son todos unos codiciosos de mierda y no protegen a sus grupos. Pero tú no tienes ni el más mínimo remordimiento en mentir a todos. Hiciste que Twice sobretrabaje hasta que Jonghyun tuviera ansiedad. Dejaste que Ichi tuviera ese tratamiento de mierda. Dejas a Bitch en el sótano porque quieres hacer Twice una y otra vez. Porque te trae el dinero que no mereces. Dejas que Nichoo arrastre el mismo concepto durante más de la mitad de toda su carrera. ¿Por qué? El dinero. ¿Crees que le puedes decir a alguien cuyo rap está en su sangre que su fortaleza es cantar? Prácticamente eres un mandón con idols femeninas. ¿Te has olvidado de que te hicieron rico? ¿Te has olvidado de que pusieron a la empresa donde está ahora Wonder Girls, Miss A, Twice, Ichi y Nichoo? En su mayoría son mujeres las que te han puesto donde tú estás ahora, pero actúas como un machista alrededor de ellas. No necesitas excusar que seas inclusivo. Sabemos que piensas que las mujeres no pueden ser poderosas, independientes o creativas. Históricamente no has hecho nada a favor de ellas que no fuera por imagen empresarial. No pudiste salvar a ninguno de los grupos de los que produjiste durante su carrera. ¿Por qué no puedes ver más allá de ti mismo? Twice renovó su contrato gracias a que ya no produces para ellas. Ichi realmente no tiene una razón para renovar su contrato en la empresa fuera de que son parte de una empresa muy grande, donde se supone que la gente que las maneja solo las ha visto como productos durante 5 años. Y la única razón por la que tú fuiste parte del detrás de escenas para Kill My Doubt era debido al marketing de mierda y porque querías ocultar que solo querías recibir el dinero gracias al trabajo de las chicas. Ya he dicho muchas cosas sobre tu estupidez con Nichoo, pero no puedes producir nada que no sea reutilizar la fórmula Twice. Nichoo sonaba como Twice,
picha suena como Twice. Y ni siquiera te pudiste adaptar al concepto de Nmix. Impones tus deseos a todas partes que vayas. Y joder, te puedo respetar como persona fuera de tu trabajo, pero me gustaría poder decir que vas a ser despedido, pero resulta que eres el propietario y presidente de tu empresa y no puedes ser despedido y tenemos que sufrir por ello. Durante los 10 años de bullying que sufrí conocí a todo tipo de personas, y las personas como tú son las peores que he conocido en toda mi vida. Porque donde empieza tu libertad, la nuestra, incluyendo la de los idols, es aniquilada. Y voy a retirar mis palabras sobre Jay Park cuando alguien me demuestre con pruebas fuertes de que estoy equivocado. Tampoco voy a retirar mi opinión sobre Frankie Day, porque ella no tiene excusa para no haber hecho una buena canción. Ella justo está en las canciones más odiadas de ITZY y de Nmix. Las únicas canciones buenas que ha hecho para estos grupos han sido las más comerciales. Y como ya estoy concluyendo el vídeo, me gustaría decir más cosas, pero es que si digo más cosas este vídeo se hace muy largo, y esto ya está durando más de media hora. Así que, si queréis que hable de algo en específico sobre esta empresa, decidlo en los comentarios. Y esta va a ser una de las pocas veces que voy a pedir apoyo para este vídeo, porque ha costado mucho hacer el guión y editar el vídeo, sobre todo por los subtítulos. Así que si os suscribís o le dais a like, no estaría nada mal. Comentad si queréis que hable de algo, ya sea bueno o malo. El próximo vídeo será sobre Nichio y cómo JYP está matando el potencial de este grupo y de algunos miembros, aparte de también explicar por qué Rima es la clave para resucitar la popularidad del grupo.